Bienvenidos a todos, muchas gracias por volver a acompañarnos en estos espacios de conversación de Acomodes. Hoy abordaremos los mitos en torno a la movilidad eléctrica. Como sabemos, uno de los propósitos de Acomodes como asociación es informar y llevar claridad en torno a esta tecnología. Así que los voy a dejar en esta conversación con Oscar Delgado, quien es director del programa de vehículos pesados en el Consejo Internacional de Transporte Limpio, ICCT, por su nombre en inglés, y Juan Esteban Martínez Ruiz, quien es presidente de Acomodes. Le doy la bienvenida primero a Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres primero presentar un poco el trabajo de ICCT, una organización a nivel internacional reconocida y que trabaja bueno, como dice su nombre, por un transporte más limpio, más eficiente. Bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ailén, y hola, Juan Esteban. Mucho gusto estar acá. Para introducir mi organización, el Consejo Internacional de Transporte Limpio, en inglés International Council on Clean Transportation, ICCT, es una entidad sin ánimo de lucro internacional basada en investigación. Generalmente hacemos asistencia técnica y regulatoria a los tomadores de decisiones de política pública para reducir y eventualmente eliminar la contaminación ambiental y climática de todos los segmentos del transporte. Como lo dijiste, yo dirijo el programa de vehículos pesados para América Latina y la India, y también soy co-líder de la iniciativa Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator. Es una iniciativa que tenemos en América Latina y creciendo a India y a Sudáfrica para acelerar buses eléctricos en las regiones. Y bueno, felicitar a Acomodes por la labor que está haciendo. Necesitamos muchísimo este tipo de organizaciones para llegarle a nuevas audiencias, para que las políticas públicas tengan más soporte y la transición hacia los vehículos eléctricos se agilice. Bien, como lo decías, es fundamental y necesaria la información también para informar, valga la redundancia, para educar a la sociedad civil, y bueno, para eso le doy la bienvenida a Juan Esteban Martínez, quien es el presidente de Acomodes, y ya te introduzco la primera pregunta porque lo que nos convoca hoy es un poco desasnar los mitos de la movilidad eléctrica, y uno de los más frecuentes es la inaccesibilidad de la tecnología en tanto a los costos. Entonces, saber cuál es la percepción que hay hoy en día respecto a esto y cuáles son las alternativas o qué oportunidades tenemos para poder ir derribando toda esta desinformación que hay. Muchas gracias. ¿Esto es para quién? ¿Para mí o para Oscar? Para Juan Esteban, si les parece, para tener la visión de la sociedad civil, y después vamos puntualmente con los datos que puede compartir Oscar, pero bueno, para tener las dos miradas, ¿no? Perfecto. Oscar, bueno, primero muchas gracias a Yelén por este espacio y por la introducción. Oscar, un gusto tenerte acá. Me encanta este tipo de webinars con instituciones o organizaciones como el ICCT, porque le dan mucho soporte científico a la información, y en este caso pues a la información de la movilidad eléctrica, las regulaciones, y todos estos elementos son fundamentales para que la sociedad cada vez esté mejor informada. Y teniendo presente eso y atendiendo la pregunta de Ayelén, efectivamente uno de los principales mitos que persisten en la ciudadanía es que los vehículos eléctricos son inaccesibles por su alto costo. Y de alguna manera este es un trabajo que se tiene que hacer con la ciudadanía, con los decisores de compra de vehículos, con las autoridades, porque la movilidad eléctrica no solamente es el vehículo particular, también pasa el mito con los transportadores, por ejemplo, cuando se quiere adoptar, se quiere impulsar a que tomen decisiones a comprar flota eléctrica, con los transportadores de carga, en fin. Y lo cierto es que los beneficios, lo que tiene que saber la sociedad es que los beneficios económicos, digamos, se ven a largo plazo, toda vez que flota eléctrica trae por sí menores costos de mantenimiento y operación, ¿cierto? Y una cosa muy importante también es que hay
muchas alternativas de acceso que existen a través de diferentes mecanismos de financiación, como puede ser los leasing, como puede ser los incentivos fiscales, esquemas de cooperación internacional, muchas cosas dependiendo, por supuesto, del vehículo que se quiera adquirir. Entonces, importantísimo democratizar la información sobre realmente los costos reales, los modelos de financiación, los beneficios que trae la adquisición de una flota eléctrica, para que la gente pueda rápidamente tomar esa decisión y acelerar la movilidad eléctrica en función de la salud pública, la calidad del aire y la sostenibilidad urbana. Bien. Oscar, hablando puntualmente de números, si se quieren decir, nosotros en Latinoamérica estamos un poco más rezagados respecto a otras partes del mundo, lógicamente. ¿Cómo han evolucionado los costos? ¿Qué análisis realizan de acuerdo a nivel internacional? Y si nosotros, ya sea en América Latina o en Colombia, podríamos llegar a tener ese mismo impacto, que es lo que se espera. Sí, vale. Gracias a Yelén y gracias Juan Esteban. Nosotros hacemos muchos análisis, mucha investigación en este tema de los costos. Y bueno, de pronto mi respuesta va a ser un poco extensa para cubrir todo lo que quiero decir. Mira, los vehículos eléctricos, dependiendo del segmento y el caso de uso, hoy en día ya pueden llegar a ser más económicos que los de combustión interna. Entonces, a mí me gusta partir la ecuación, digamos así, usando dos métricas de costo. Una es a considerar que es muy importante, es el costo inicial, el sticker price. Y la otra también muy importante es el costo total de propiedad, o el TCO, Total Cost of Ownership en inglés. Entonces, si estamos hablando del costo inicial de los vehículos, por supuesto, de los vehículos eléctricos depende muy fuertemente del costo de las baterías, ya que las baterías son más o menos como el 30 al 40% del costo del vehículo. Las baterías han venido bajando de precio y se espera que bajen aún más en el futuro. Tenemos, digamos, en 2024 un costo promedio del nivel digamos, un costo promedio de las baterías a nivel paquete de baterías para vehículos ligeros está en $97 por kilovatio hora. Digamos que se superó esa barrera digamos, estamos por debajo de la barrera del $100, que se supone que es la que nos permite la transición rápida hacia vehículos eléctricos. Entonces, estas baterías están más baratas en China, por supuesto. Estamos hablando de $94 por kilovatio hora, un poquito más costosas en Estados Unidos y en Europa, 30% a 50% más costosas. Esto es basado como en los volúmenes y el progreso tecnológico. Y esto, digamos, se nota en que ya hoy vemos vehículos eléctricos muy competitivos en términos de precio, especialmente los que vienen de China. Y yo creo que lo podemos estar viendo ya en mercados como Colombia, que tenemos, digamos, acceso libre de tarifas, tenemos libre mercado y estamos permitiendo el ingreso de vehículos que ya son competitivos hoy en día con vehículos de combustión interna. Estos precios puede que bajen más aún, ya que, digamos, la geopolítica le está cerrando un poco los mercados a China y existe un exceso de capacidad de producción de vehículos eléctricos en China. Puede que los precios bajen aún más. Digamos, tengo datos analizados en los Estados Unidos y voy a hablar de reportes del ICCT y creo que después les doy los links para que los peguemos si vamos a poner esto en YouTube o algo así. Súper. Y bueno, nuestro análisis en Estados Unidos concluyó que la paridad de costos iniciales entre el eléctrico y las alternativas de combustión ya se alcanzó, o se alcanzará entre 2024 y 2029, dependiendo del segmento y del caso de uso. Si hablamos de vehículos de pasajeros, digamos, el costo, la paridad de costos se da más rápido si el vehículo tiene menos autonomía eléctrica y es menos pesado. Entonces, digamos que las pickup trucks, las camionetas y los vehículos que tienen más de 500 kilómetros, de 500 kilómetros de autonomía eléctrica van a demorarse un poco más, pero ya vemos paridad de costos muy, muy cerca. Y el promedio en Estados Unidos, revisando los números recientes, el promedio de la transacción de vehículos a gasolina
comparado con el promedio de la transacción a vehículos eléctricos en los Estados Unidos, los eléctricos en este momento están $2.800 por arriba. O sea, estamos muy, muy, muy cerca de la paridad de costos iniciales. La otra métrica de la que hablé, el TCO o el costo total de propiedad, incluye todos los costos, no solo el inicial, sino los gastos de combustible, energía, los gastos de mantenimiento, y esa paridad de costos para el eléctrico llega muchísimo antes, digamos, la paridad entre el eléctrico y el de combustión interna llega muchísimo antes que la paridad de costo inicial, y lo vemos ya, digamos, en muchas aplicaciones, por eso es que cada vez vemos más aplicaciones eléctricas, especialmente en aplicaciones de alta actividad en términos de kilómetros al día recorridos, como taxis, buses de servicio público, ya que se vuelven la atractividad más económica desde hace ya algunos años. La paridad de costos la tenemos desde ya hace algunos años. Y bueno, y hablando de costos, hay un aspecto a mencionar que no se incluye en estas métricas de costo que ve el consumidor, pero que son muy importantes, y son los costos a la salud pública. Porque la contaminación que causan estos vehículos de combustión interna es gigante. Y estamos contaminando el aire. Los adultos mayores y los niños son particularmente vulnerables a la polución del aire que causa el sector transporte. Nuestro equipo del ICCT hizo un análisis global de, digamos, los efectos en la salud pública derivados de las emisiones del transporte. Me dieron unos datos específicos para Colombia, esto se va a publicar más o menos en un mes. Se analizaron los casos de asma en niños en Colombia, que son cercanos a los 5.000 casos al año, y la atribución del sector transporte es el 20%. Entonces, digamos que podemos decir que el sector transporte está enfermando 1.000 niños al año de asma en Colombia, lo cual es muy preocupante, y ese es un costo que no contamos en estos TCOs, en estos análisis. Bien, perfecto, súper claro, independientemente de la extensa la pregunta, de la respuesta me parece que está más que claro, Juan Esteban. Me gustaría quedarme con uno de los puntos que mencionó Oscar, y es respecto a los argumentos quizás medioambientales, independientemente de la compra del vehículo eléctrico, porque algunos sectores señalan que la extracción de los minerales, por ejemplo, son igual de contaminantes que el propio vehículo eléctrico o que el propio uso del combustible fósil. Entonces, ¿cómo impactarían estos mensajes en la opinión pública independientemente de los números, ¿no? Porque son mensajes que recibimos desde grandes grupos inversores o desde los mismos medios de comunicación y demás. Entonces, va independientemente de las pruebas que hoy en día ya tenemos o de estos números que explicaba Oscar, ¿no? Bueno, Yelén, esa pregunta es bastante compleja. No es mi especialidad, pero sí me interesa mucho porque de alguna manera y a través de los diferentes medios y redes sociales que tienen baja rigurosidad científica, lo que se encargan también es de generar desconfianza y tratar como de hacer una parálisis o un freno a aquellos entusiastas del cambio tecnológico, ¿cierto? Entonces, es claro que hay impactos ambientales, que la movilidad eléctrica tiene algunos impactos ambientales, seguramente en la producción de baterías, pero también es muy importante decir que existen avances importantes en términos de trazabilidad, en términos de economía circular, y que hay mucha investigación, que hay regulación también internacional que de alguna manera pretende minimizar estos efectos, ¿cierto? Y lo que se tiene que formular a Yelén y Oscar, y sobre todo, por ejemplo, con instituciones así tipo ICCT que son bastante rigurosas y científicas, es buscar un discurso equilibrado y científico y educativo que más bien se encargue de reconocer los desafíos de la movilidad eléctrica y sus ventajas estructurales en comparación con el modelo fósil, ¿no? En este sentido, la sociedad civil es clave para mediar
entre el tecnicismo y, por supuesto, y la sociedad, promoviendo, por supuesto, una información mucho más crítica, mejor informada, y que de alguna manera pues se aclaren las inquietudes y que esto permita entonces, insisto, en acelerar la movilidad eléctrica. Yo creo que hay una tarea muy importante educativa que tenemos que hacer no solamente nosotros las sociedades, sino aquellos que se encargan también de construir información científica al respecto. Sí, de acuerdo, Juan Esteban. Y sí, esta es una pregunta que surge a menudo y existe mucha desinformación. Digamos, la realidad es que la extracción y combustión de combustibles fósiles es de lejos más contaminante que la extracción y procesamiento de los minerales que se necesitan para los vehículos eléctricos y después poner estos vehículos eléctricos en funcionamiento. Digamos, cada vehículo eléctrico necesita una cantidad dada de minerales críticos, y esa cantidad dada se utiliza durante pues, toda su vida útil, y estos minerales pueden ser reciclados al final de la vida útil, en gran medida. Mientras que para un vehículo a combustión se requiere extracción y refinación de combustible fósil durante toda su vida útil. Para traer algunos números, me gusta un análisis que hizo Transport and Environment en la Unión Europea al respecto. Me gustan mucho estas cifras. Los vehículos eléctricos necesitan alrededor de 150 kilogramos de minerales, y esta cifra se puede reducir alrededor de 30 kilogramos si se asume reciclaje a niveles exigidos por la regulación europea. Entonces, ese número, 150 en el peor caso, 30 kilogramos en el mejor caso. Los vehículos de combustión queman 17.000 litros de gasolina en su vida útil. Eso equivale más o menos más de 12.000 kilogramos. Entonces estamos hablando de 80 a 400 veces, digamos, si estamos teniendo la métrica de peso. El ICCT también ha hecho varios análisis que se llaman ciclo de vida, Life Cycle Assessment, que incluyen las emisiones, digamos, durante toda la vida del vehículo, la producción, la utilización y la disposición final de estos vehículos. Y los eléctricos a batería siempre salen con ventaja con respecto a las alternativas de combustión, hasta en lugares que tienen una red eléctrica, digamos, basada en carbón, como en la India, por ejemplo. Entonces, esos resultados, que no los hemos hecho todavía para Colombia, pero pues van a ser mucho mejores porque Colombia tiene 70% de energías renovables. Uh-huh. Y bueno, y otro aspecto ahí también importante es que a medida que los vehículos envejecen, la red eléctrica tiene una penetración creciente de renovables. Eso es lo que vemos, los países están trabajando en ello, y eso hace que los vehículos eléctricos sean menos contaminantes con el paso del tiempo, lo cual nunca pasa para un vehículo de combustión interna. Entre más viejo, más contaminante. Bien, hablamos de la salud, hablamos de del medio ambiente, del costo inicial del vehículo. Me gustaría ahora que abordemos la parte técnica per se de los vehículos. Juan Esteban, ¿cuáles son los miedos, si se quiere decir, que hoy en día se observan en la sociedad en tanto al uso del vehículo eléctrico per se, en tanto al uso de la tecnología? Porque nosotros siempre ponemos como ejemplo Noruega, por decir de una manera, pero todos sabemos que hay una gran diferencia de realidades entre Noruega y Colombia, por ejemplo, las economías, las topografías y demás. Pero ¿qué es lo que más le preocupa al ciudadano colombiano en tanto a la parte técnica del vehículo? Bueno, perdón, pero que muy interesante, Oscar, todos esos datos científicos que das, esas cifras muy valiosas. Ayelen, yo creo que todavía persisten muchos mitos y lo vivo diariamente con mi familia, con mis colegas cercanos, de todo el mundo. Sí será, me le pregunta a uno, y como ya uno está metido en esto muy de fondo, le preguntan a uno, ¿sí será que de verdad vale la pena comprar un vehículo eléctrico? Es que en Colombia, en Medellín, incluso Manizales, con tantas pendientes, eso incluso lo discutíamos mucho en Bogotá con los buses eléctricos para llegar a las partes lejanas, por allá en Usme, de los buses iban a subir allá. Hay todavía mucha resistencia a eso, y las principales dudas son
asociadas entonces a las montañas, a las pendientes, la topografía, la constancia de las lluvias. Si la autonomía se reduce significativamente, entonces, ¿cómo voy a lograr cumplir mi viaje o mi necesidad de desplazarme a largas distancias? Por ejemplo, ir a la costa, que tengo que subir un montón, en fin. Existir también asociados a la infraestructura de carga, ¿no? De realmente si mi autonomía me va a alcanzar y me puedo sentir seguro en mi viaje. Son otras de las inquietudes que le preguntan a uno. También el tema de repuestos, ¿cierto? Un poco existe aún incertidumbre si yo compro mi vehículo eléctrico y luego me falla alguna pieza y entonces tengo que dejarlo en el taller, si el repuesto está disponible de manera inmediata o me toca esperar un montón de tiempo para volver a usar mi vehículo. Esos son como básicamente a Yelén lo que a uno le consultan. De hecho, aprovecho para contar un poco de que desde Acomoves estamos haciendo una encuesta para que esta encuesta permita identificar a los diferentes usuarios de vehículos eléctricos qué es lo que ellos están sintiendo, por qué toman la decisión de comprar eléctrico o por qué de alguna manera el que tiene híbrido no toma la decisión de comprar eléctrico. Y ahí hay una serie de preguntas que nos van a ayudar incluso a resolver esta pregunta que me estás haciendo o empezar a darle un poco más de forma y fondo para, a través de educación constante, ayudar a resolverlos. Entonces, eso es más o menos, Ayelén, lo que la gente aún persiste, pero lo que es cierto, y quiero resaltarlo, es que hemos a través del tiempo empezado a romper esos mitos. Por ejemplo, en flota de transporte público, que los buses no iban a subir las pendientes de Bogotá y no se iba a poder prestar el servicio. Allá hay 1.485 buses funcionando y ninguno ha tenido ningún conflicto por temas de pendiente, por temas de autonomía. Al contrario, los ciudadanos cada vez quieren que hayan más buses eléctricos en la ciudad de Bogotá. Y lo mismo nos ha pasado en Medellín, que no había una discusión gigante de si los buses eléctricos se iban a poder subir a las pendientes del sector de Aranjuez, ¿cierto? Incluso así sea en un carril exclusivo, y definitivamente suben mucho mejor que incluso los buses a gas que hoy operan. Entonces, y eso, yo creo, Oscar y Ayelén, que el transporte público ha sido un gran detonante de romper los mitos de la movilidad eléctrica. Y el usuario, aunque no sea digamos, el conductor o la persona, aunque no sea usuario de transporte público eléctrico, al ver pasar los buses y entender que estos están funcionando y se están masificando, eso ayuda a tomar la decisión propia de comprar el vehículo personal eléctrico. Y esto viene creciendo, no a la velocidad que queremos, pero viene creciendo. Y el otro factor que está ayudando a romper los mitos de estas características que ya hablé ha sido el transporte de carga. Aunque aún falta mucho, las empresas vienen tomando decisiones rápidas de electrificar sus flotas al menos de 3.5 toneladas, y ellos hoy manifiestan desde todo punto de vista de que nunca volverían a comprar un vehículo a combustión diésel porque los beneficios y esos mitos que tenían al principio ya fueron superados y representan además una cantidad de beneficios económicos para sus empresas. Entonces, vamos haciendo la tarea, rompiendo los mitos para que se acelere esta movilidad eléctrica. Bien. Oscar, respecto a estas preguntas que planteaba Juan Esteban, ¿a cuáles le podemos dar respuestas, si se quiere decir? Está bien, podemos hablar todo el día de estos datos. Hay una que a mí puntualmente me llama mucho la atención, es que los países nórdicos demostraron que los vehículos eléctricos funcionan muy bien en climas fríos. Bueno, el caso de Colombia es el clima tropical, entonces, ¿hay algún paralelismo? ¿Cuáles son los números que tenemos reflejados en ese sentido? Vale, gracias, Ayelén. Bueno, es cierto que los vehículos eléctricos se van a ver afectados por climas fríos o climas calientes. El desempeño va a disminuir porque se requiere de una energía adicional para mantener
la cabina confortable, digámoslo así. Entonces, ya sea frío o calor, se necesita energía adicional, eso va a afectar la autonomía eléctrica. Y bueno, las buenas noticias para Colombia es que las altas temperaturas tienen menor efecto en este desempeño que las bajas temperaturas. Y digamos que si nos ponemos en el ejemplo de Noruega, son fríos bastante, digamos, difíciles, menos 7 grados, puede llegar hasta menos 40 grados en algunos momentos. Y en Noruega vemos una penetración de vehículos eléctricos del 90%. Eso nos evidencia que están funcionando los vehículos eléctricos en clima frío. Y pues lo que estoy diciendo es que el efecto en climas cálidos es menor. Tenemos un análisis que hicimos en el ICCT, creo que fue en 2021, con datos reales de telemetría de más de 140.000 vehículos en China. Analizamos los 10 vehículos más vendidos en China en una variedad de temperaturas en cinco ciudades. Este estudio mostró el efecto de las temperaturas, mostró esto que estoy diciendo, que en las temperaturas altas el efecto es menor que en temperaturas bajas. El efecto en la autonomía eléctrica fue del 20% al 50% en temperaturas frías y del 10% al 15% en temperaturas calientes. Bien, excelente. Recién decíamos, podemos estar hablando todo el día de esto. Me gustaría que para darle un marco al cierre de la conversación, hablemos de la necesidad de las políticas. Puntualmente, Oscar ICCT trabaja en esto, en la regulación, en dar soporte a la creación de esas políticas públicas. ¿Cuáles creen que son necesarias o que todavía falta adoptar en Colombia para poder acelerar la movilidad cero emisiones? Adelante, Oscar. Gracias. Yo me puedo extender aquí bastante, así que por favor me ponen el pare si me estoy demorando mucho. Entonces digamos que todas estas barreras o preguntas que Juan Esteban mencionó que existen en Colombia, digamos, hay algunas barreras o challenges, perdón, que se me olvida el español, que tenemos. Digamos, necesitamos más oferta de vehículos eléctricos, necesitamos más competencia entre, digamos, los fabricantes para que los costos bajen, para que este costo inicial, el sticker price, sabemos que el TCO se da, ya lo tenemos, pero que el sticker price sea equivalente. Necesitamos infraestructura de carga para estos vehículos. Y necesitamos ese ecosistema como de servicios que va a ir creciendo para que, digamos, toda la transición funcione, digamos, de manera rápida y sin problemas. Entonces, en términos de políticas, nosotros manejamos como un marco de 5 políticas para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos. Entonces, la primera tiene que ver con las metas, la ambición país, la ambición ciudad. Y Colombia está muy bien en términos de ambición. Colombia tiene, digamos, puso las NDCs en la ley, 51% de reducciones a 2030, net zero, cero emisiones a 2050. Colombia firmó la Declaración de Vehículos Eléctricos, el CEF Declaration, que está buscando un 100% de ventas de vehículos ligeros a 2030. Y firmó el Global MOU, el Memorando de Entendimiento Global para Vehículos Medianos y Pesados, en el cual Colombia se comprometió a tener vehículos pesados, 100% de ventas a 2040. Entonces, en términos de compromiso, el compromiso está ahí. Colombia se quiere descarbonizar, quiere cambiar su economía, digamos, alejarse de los combustibles fósiles. Y, digamos, en términos de metas estamos muy bien. La segunda política efectiva son las regulaciones del lado de la oferta, Supply Side Regulations. Aquí, la más importante en la que se está trabajando en este momento es el estándar de eficiencia energética para vehículos livianos en Colombia. Eso está en este momento en desarrollo. Y se espera que la siguiente se va a dar un estándar de eficiencia para vehículos pesados y para las motocicletas, que es un segmento creciente y problemático en el país. La tercera política son incentivos fiscales o no fiscales para apoyar a los usuarios, digamos,
que no, o los que van a comprar los vehículos, digamos que no exista un arancel de entrada, reducir el IVA, ese tipo de incentivos. Y Colombia tiene bastantes buenos incentivos que impuso la ley 1964. Pero digamos que todos los incentivos ayudan. Más incentivos ayudarán más. La cuarta política es infraestructura. La infraestructura de carga es una condición muy importante, especialmente para aquellos vehículos que no se pueden cargar de noche en la casa o en el depósito. Entonces, por ejemplo, para camiones de larga distancia, para aplicaciones de vehículos que recorren muchas millas, o gente que no tiene acceso en su casa a un cargador, se necesita esa infraestructura de carga pública. Hace muy poco, relativamente poco, un par de semanas, salió la estrategia de Colombia, el Ministerio de Energía la sacó para la infraestructura de carga. No he tenido tiempo de leerla, pero me parece un muy buen paso al respecto. En detalle, la leí por encima. Y la última política es todas las políticas que nos ayudan a fortalecer la demanda. Entonces, por ejemplo, las zonas de aire protegido que invitan a, digamos, que le restringen la circulación a vehículos que contaminan. Eso invita a comprar un vehículo eléctrico. Este tipo de todo lo que tenga que ver con restricciones vehiculares, pico y placa, digamos que los vehículos eléctricos queden exentos. Eso ayuda bastante. Y hay algunas regulaciones de demanda que son un poco más fuertes. Por ejemplo, la ley 1964 le impone un requisito de compras a los sistemas de transporte de buses crecientes en el tiempo. Comienza 10% en 2025, 100% en 2035, para, digamos, forzar un poquito esta demanda por parte de los gobiernos, en este caso de las flotas de las ciudades. Paro ahí, gracias. No, está bien. Más que interesante, y me parece que podemos generar un espacio para abordar en uno a uno estos puntos que mencionabas, porque nosotros desde Acomode siempre transmitimos este mensaje que están las metas, pero también tenemos que viabilizarlas y tenemos que generar un ecosistema para cumplir con esas metas. Juan Esteban, ¿hay algo que quieras mencionar para cerrar? No, supremamente claro y interesante lo que se viene desarrollando a través de estas regulaciones. Seguramente han sido un aporte fundamental para que la movilidad eléctrica siga acelerándose. Creo que nos falta más, como lo he mencionado, pero no podemos ser absolutamente pesimistas, porque realmente los porcentajes de crecimiento de movilidad eléctrica en Colombia vienen ascendiendo, seguramente más del 200% comparado con años anteriores, y esto significa que es positivo. Sin embargo, tenemos, Oscar, muchas tareas todavía por hacer desde las diferentes instituciones, desde el gobierno nacional. Definir este estándar de eficiencia energética va a ser muy importante, sobre todo hacia la oferta, porque de alguna manera va a ayudar a que las empresas también tomen unas decisiones distintas, y esto va a hacer que el mercado funcione mejor. Y por supuesto que tendrá un impacto muy positivo, lo que hablábamos al principio, Oscar: calidad de vida a la gente, salud, menos emisiones. Estos niños que de alguna manera tú mencionaste, un niño pues es el futuro de la vida, el futuro de las ciudades, y pues si estamos tomando acciones para impactar positivamente a los más vulnerables, pues yo creo que es el camino que tenemos que adoptar. Entonces, muchas gracias, Oscar, definitivamente por este espacio, a Yelén por la convocatoria. Me encantan estos webinars un poco más científicos, con datos, con cifras, y gracias por compartirlas, Oscar, y saludos a los dos. No, gracias a ustedes, y cualquier pregunta, aquí estamos para ayudar, y les mando los links para que los peguemos abajo. Buenísimo. Sí, claro, muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos conectados, lógicamente los invitamos a seguirnos en redes sociales, y cualquier consulta, duda o comentario que nos quieran hacer llegar, bienvenido sea. Que termine muy bien el día. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Bye, chao.